Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 476 al 480. El paso adelante llegó rápidamente. El primer día que el dragón llegó a Garmania, Dirk anunció de inmediato su unión a la Liga de la Paz. Así, todo el mundo mágico logró una visión unificada: crear conjuntamente una era de paz. Una semana después en Albion, se celebró la primera reunión conjunta desde la fundación de los 6 reinos. Dark asistió y anunció la apertura del portal de teletransportación entre el mundo mágico y la isla Pokémon. Luego pasó toda la tarde explicando a todos los nobles presentes qué era la era Pokémon y qué era la Liga Pokémon. Esto naturalmente tuvo un gran impacto en los nobles. Necesitaron una cantidad considerable de tiempo para comprenderlo todo. Inicialmente, cuando escucharon que estaban bajo la jurisdicción de la Liga Pokémon, sus expresiones no fueron buenas. Se sentía como si su mundo hubiera sido unificado por una fuerza de otro mundo. Sin embargo, cuando Dark mencionó que otros 2 mundos, mucho más fuertes que su mundo mágico, también estaban bajo la jurisdicción de la Liga Pokémon, dejaron de lado su desagrado. ¿Qué más podían hacer? El hombre que ahora estaba en el escenario era realmente un ser casi divino, de esos que el mundo entero no podría derrotar. Además, al menos 4 de los 6 reyes estaban firmemente del lado de Dark. Si los 2 restantes no lo apoyaban, los otros 2 lo harían. Aún quedaba tiempo. Dark explicó a la gente cómo usar los recursos y el poder de los Pokémon para asegurar que todos tuvieran suficiente para comer y vestir. Al principio, los nobles estaban algo desconcertados. ¿Qué beneficio traería esto a los plebeyos? La respuesta de Dark fue que no había beneficios obvios. Sin embargo, si estos plebeyos se convertían en entrenadores y los nobles de sus territorios eran sinvergüenzas, entonces tendrían que sufrir las consecuencias de ser asesinados. La liga castigaría a los asesinos, haciéndoles desear estar muertos. Pero obligar a los plebeyos a llegar a este punto significaba que sus vidas ya habían alcanzado un estado peor que la muerte, y la muerte ya no les importaba. Al oír esto, los nobles poco a poco comenzaron a tomárselo en serio. Por supuesto, algunos nobles con mentalidad empresarial también notaron algo. Según la introducción de Dark al torneo de batalla, los entrenadores enfatizarían su tierra natal al aparecer. Si un entrenador poderoso aparecía en su territorio y reputación sin duda ascenderían rápidamente. Para los nobles que valoraban especialmente el honor y la fama, esto era una tentación considerable. A continuación, Dark se marchó, dejando el tiempo a los príncipes y nobles de los 6 reinos. Los 6 reyes y cientos de nobles discutieron planes para el futuro desarrollo del mundo mágico durante 5 días. Tras la negociación, la mayoría de los asuntos se harían públicos. Esto sin duda les granjearía el apoyo y la admiración del pueblo llano, y también facilitaría su futura cooperación. Para crear una era pacífica, aún les quedaba mucho por hacer, tanto que incluso los dragones sentían un dolor de cabeza inminente. Después de todo, la mentalidad de esa época era demasiado retrógrada, y el transporte y las comunicaciones eran inconvenientes. Pero afortunadamente, con otros mundos como modelos, enviar gente allí a aprender eventualmente mejoraría el desarrollo del mundo mágico. 1 de diciembre, año 3 del calendario de la Alianza, invierno. Copos de nieve, como motas de polvo, caían del cielo, pero eso no impidió que Pidgey y Pidgeotto repartieran paquetes en Ciudad Liga. Los Pokémon saltaban y correteaban por las calles, llevando a la gente al trabajo. Algunos ancianos comenzaron su trote matutino, dirigiéndose a Central Park para hacer algo de ejercicio. Pokémon salvajes se colaron en una panadería de la ciudad para robar comida, solo para ser sorprendidos con las manos en la masa y recibir una buena paliza del panadero, aunque aún así les dio 2 barras de pan. Ciudad Liga en esta época del año parecía algo solemne y digna, al menos por la mañana. La gente ya estaba en el trabajo o en casa viendo la televisión, aunque algunos niños se quedaban frente a los televisores en las tiendas, viendo lo que estaban emitiendo.
Incluso si no entendían el contenido, las imágenes en movimiento en la pantalla les fascinaban. En ese momento, unos niños estaban frente a una frutería, viendo a Morgans, el gran noticiero, en la televisión, informando sobre los titulares del día, acompañado de una mujer de mediana edad, dueña de la tienda. Según el primer líder, hoy se abrirá un portal a un nuevo mundo. El mundo al otro lado del portal se llama el mundo mágico. Como su nombre indica, la magia existe en el continente de Alquinia y cualquiera puede aprenderla. De igual manera, en ese mundo existen muchos Pokémon y razas únicas. Se dice que la raza semi-humana de Aincrad y los elfos de Yggdrasil provienen de este mundo mágico. Esperemos con ansias las novedades que nos traerá esta gente del mundo mágico. Morgans, en televisión, se ha convertido prácticamente en el jefe del canal de noticias y disfruta muchísimo de la sensación de informar personalmente sobre los acontecimientos ante miles de millones de personas. El mundo mágico. ¿Podemos aprender magia también? ¿Cómo es la magia? Me pregunto cómo se compara con el ninjutsu y las frutas del diablo, pero definitivamente no se compara con las habilidades de los Pokémon, sobre todo con el lanzallamas de Charizard. ¿Qué? El rayo de Electivire es lo máximo. Algunos niños parecían haber discutido sin importancia, pero la amable frutera los calmó rápidamente. En la calle, los 6 reyes y algunos grandes duques, vestidos de forma informal y con aspecto de gente común, seguían al dragón, observando con profunda emoción las escenas en la ciudad Alianza. Escenas así no se habían visto en sus países durante cientos o incluso miles de años. Incluso en la capital más próspera, las calles y callejones estaban llenos de todo tipo de cosas repugnantes. Y en la empobrecida campiña, la pobreza era la norma. Es simplemente... Henrietta, con un largo vestido morado, estaba algo atónita, abrazada a Wallace. No sabía cómo describirlo. Es como una ciudad ideal que solo existe en las novelas. Wallace comprendió lo que quería decir Henrietta. Después de todo, esta escena era justo lo que había deseado crear en su juventud. Quería que todos en las fronteras de Albion lucieran una sonrisa. Dirk y Tabasa también creían que una ciudad así era hermosa y acogedora. Si era posible, también esperaban que su país se convirtiera en algo así. Belgard, sin embargo, estaba más centrado en las novedades de la ciudad, pensando que presentarlas al país podría traer mucha publicidad positiva, e incluso convertirlo en el gobernante más ilustrado de la historia del reino de Cemania. Ichen era el más extremista. Al principio no tenía ningún interés en la ciudad Alianza, pero después de que el dragón dijera que la ciudad Alianza era una creación de Dark, su actitud cambió de inmediato. Era como si un cristiano fanático hubiera llegado a Belén de Balestieran, al reino de Dios. Wallace. El dragón, que guiaba la visita, se volvió hacia su discípulo. Maestro. Debes esforzarte porque el mundo mágico también sea así. Sí. Lo haré. Aunque yo no pueda, uno de mis descendientes lo hará. Wallace asintió con firmeza, grabando las escenas de la ciudad Alianza en su mente. Riolu. Justo entonces, la voz interrogativa de Riolu llegó repentinamente desde un lado. Todos se giraron para mirar. El pequeño Pokémon de Louise estaba observando a un gran Pokémon canino que se parecía bastante a él. Junto al gran Pokémon canino se encontraba un hombre sudoroso y de complexión gruesa con un mono verde. Oye, un pequeño Riolu, dijo Gui, sonriendo al hombrecillo que tenía delante. Es la primera vez que veo uno así. Riolu y Lucario son Pokémon bastante raros, y esta era la primera vez que Gumi veía un Riolu aparte de su propio Lucario. Disculpa, siento molestarte, se disculpó Louise rápidamente, confundida porque Riolu había interrumpido repentinamente su entrenamiento. Recordaba claramente que en la isla Pokémon no había distinción entre nobles y plebeyos. No se podía tratar a los demás con la misma actitud que antes, aunque el atuendo de Gumi pareciera bastante extraño. Oh, no es nada. ¿Es tu Pokémon? Parece un pequeñín muy enérgico. Debes de haberlo criado con mucho esmero. Gumi levantó el pulgar y le mostró sus brillantes dientes blancos. Sí. Louise asintió vigorosamente, luego miró al Lucario, que tenía un aspecto genial junto a Gui. ¿Tu Pokémon? Sí, Lucario, la evolución de Riolu, mi mejor compañero. Somos compañeros que brillamos con nuestra juventud. ¡Guau! Gumi y Lucario dieron un salto de tricentésimo sexagésimo en el sitio y se tomaron de las manos.
Louise no se sorprendió por sus acciones. Al contrario, sintió especial envidia de cómo se llevaban. Era evidente que Guy y Lucario tenían una muy buena relación. ¿Llegará mi Riolo a ser así de guapo algún día? Si sigues entrenándolo con ahínco, sin duda cumplirá tus expectativas. Guy asintió vigorosamente y miró a Lucario a su lado. Después de todo, así son los Pokémon. ¡Guau! Lucario sonrió. Bueno, entonces sigamos entrenando. Disfruta de tu juventud con tus compañeros, jovencita. Instituto de Investigación Vegapunk. Un Garchomp de casi 5 metros de altura abrió la boca y disparó un rayo láser dorado. ¡Bum! El láser impactó en un árbol a 1 kilómetro de distancia, atravesando instantáneamente el tronco y alcanzando una distancia aún mayor. No se trataba de un Garchomp real, sino de una creación experimental de la serie pacifista Mate 10 Pro Max. Esta serie se centraba en ataques de ultra largo alcance, sirviendo como arma de investigación para francotiradores. Tan poderoso. Me cuesta creer que exista tal poder. La tecnología es realmente asombrosa. Welch, obligado por Dragón a visitar el Instituto de Investigación Vegapunk, se había maravillado repetidamente del poder de la ciencia desde su llegada. Sentía una envidia increíble. Si tan solo hubiera tenido una de estas armas de investigación, no habría estado tan agotado en Albion. Todavía le falta un poco. Comparado con Welch, Vegapunk estaba mucho más decepcionado. Negó con la cabeza, marcando y marcando con una línea debajo de su cuaderno, formando una media marca. Esto significaba que esta creación experimental solo podía ser un fracaso, aunque fuera un poco útil. Como francotirador y asesino, un tamaño tan descomunal era demasiado llamativo. Se notaba incluso a 1 kilómetro de distancia, un efecto que claramente no satisfacía a Vegapunk. Sin embargo, para garantizar la letalidad, era inevitable un gran despliegue de materiales para armas. Esto requería un contenedor enorme para contenerlos, y el tamaño del Garchomp ya era el más pequeño que Vegapunk podía manejar. No es suficiente. Ese poder bastaría para matar a cualquiera, ¿verdad? Un gran signo de interrogación apareció en la cabeza de Vegapunk. Incluso en el mundo ninja, ese láser podría no ser suficiente para matar a un ninja, y mucho menos en Grand Line, donde todos eran tanques. ¿Qué ocurre? Wallace, creo que deberías ir a ver el mundo marítimo, especialmente el Nuevo Mundo. Ojalá yo también pudiera, pero soy el rey de Albion, no tengo tanto tiempo para mis cosas. Wallace se rascó la cabeza con frustración. Ah, ¿sí? ¿Eres rey? Nada mal, nada mal. Eres bastante prometedor para tu edad. Con un poco de esfuerzo, podrías ser transferido a Isla Pokémon como alcalde algún día. A Vegapunk no le sorprendió especialmente saber que Wallace era el rey. Después de todo, para él, un supuesto rey no era más que el rey de un reino en una isla en el océano, nada especial. Ahora, con su estatus, ni siquiera un rey tendría derecho a verlo. Tendría que concertar una cita con antelación. Por supuesto, normalmente no aceptaba. Solo había 2 maneras de ver a Vegapunk. Una era que se presentara por iniciativa propia. La otra era que alguien de las altas esferas de la liga hablara en su nombre. ¿Alcalde? Wallace se quedó atónito. Era la primera vez que oía semejante término. Planeaba preguntarle a Dragón al respecto más tarde. A juzgar por la actitud de Vegapunk, parecía un puesto muy alto, y tenía la oportunidad de competir por él. En el zoológico de Ciudad Liga, Henrietta y Louise caminaban de la mano. ¡Qué pájaro tan raro! Sí, su cabeza siempre está mirando hacia allá, incluso puede girar 180 grados. Se detuvieron frente al recinto del arpa y lo comentaron animadamente. Este mundo está lleno de muchísimas criaturas que nunca antes habían visto. Ni siquiera habían conocido a todos los deslumbrantes Pokémon que ni siquiera podían reconocer. Entonces, tras oír hablar de este zoológico que incluye criaturas de otros mundos, acudieron corriendo. Tengo muchas ganas de ver otros mundos, dijo Henrietta con una expresión de anhelo en el rostro. Para una chica como ella, que ha vivido casi toda su vida protegida, el atractivo de lugares y cosas nuevas y aventureras es particularmente fuerte. Claro que no. ¿No has oído lo que dicen los demás? El mundo de la vela es el más peligroso de todos. Esos tsunamis y monstruos marinos no son ninguna broma.
Louise, como duquesa, le prohibió estrictamente a su reina hacer algo tan arriesgado. Henrietta aún no tiene hijos. Si algo le pasara, Tristine se quedaría sin líder. No pasa nada, tengo a Soble para protegerme, dijo Henrietta, sacudiendo el brazo que sostenía a Soble. Los ojos de Soble se iluminaron, mirando a Henrietta con una expresión de ¿hablas en serio? A su edad, probablemente aún sería perseguido y picoteado por las aves guía del jardín, y ni hablar de luchar contra esos monstruos marinos. Probablemente no sería más que un bocado de dientes para ellos. Entonces probablemente tendrás que entrenarlo unos años más, dijo Louise, mirando a Soble y negando con la cabeza. No había visto cómo era la forma evolucionada de Soble, pero su apariencia actual no parecía capaz de proteger a nadie. Si se encontraban con algún monstruo, Henrietta podría tener que venderse para protegerlo. Comparado con Soble, a ojos de Louise, Riolu era un pequeño guardaespaldas muy confiable. Louise sintió una gran seguridad gracias a la expresión resuelta de Soble y sus hazañas heroicas. Además, tras conocer a Lucario, Louise estaba aún más entusiasmada con el futuro de Riolu. Bueno, hablaremos de eso más tarde. Soble sin duda me protegerá en el futuro, ¿verdad? Tilde. Soble se dio una palmada en la cabeza antes de asentir. Su actitud indiferente no era digna de confianza, lo que hizo que Louise negara con la cabeza. Pero Henrietta le dio una palmadita cariñosa en la cabecita de Soble. Por supuesto, confiaba en su Pokémon. ¿Vamos a echar un vistazo? De acuerdo. Base de la Liga Pokémon, oficina del ministro de Finanzas. Belgard y Decker fueron invitados especialmente por Tesoro. Principalmente porque Dark se lo había informado específicamente. Estos dos eran diferentes de los otros 4 reyes. No tenían lealtad propia, uniéndose a la alianza por interés propio. Tesoro era un maestro en comprar corazones con beneficios, así que Dark le confió estos dos a Tesoro para que se encargara de ellos. Por lo que tengo entendido, la mayor ventaja del mundo mágico es la existencia de todo tipo de magia rara y maravillosa, dijo Tesoro, mirando a los dos reyes algo reservados. Al parecer, estos dos reyes habían viajado a algún lugar y habían presenciado el poder de los Pokémon, lo que los hacía particularmente dóciles, temerosos de ofender a alguien y ser masacrados en este extraño mundo. No, comparados con las creaciones tecnológicas de este mundo, parecen demasiado comunes. Así es, con esas cosas existentes, la magia no parece ser muy necesaria. Los dos reyes, como individuos astutos, insinuaron sutilmente su interés en esas creaciones científicas. Es así. En su mundo, los productos tecnológicos serían muy tentadores, pero no ganarían dinero llevándolos de vuelta. Tesoro, por supuesto, comprendió y no pretendía cambiar de tema. Ah, ¿sí? Por favor, ilumíneme, Lord Tesoro. Que yo sepa, en su mundo, básicamente toda la riqueza está en manos de nobles como usted, ¿verdad? Más o menos. Belgard y Decker intercambiaron una mirada y asintieron con orgullo. Entonces, ¿de quién planean ganar dinero? Los plebeyos no pueden permitírselo, los nobles sí, pero ¿cuántos nobles hay en todo el mundo? Tesoro negó con la cabeza para sus adentros al ver sus sonrisas burlonas. Por ejemplo, los televisores. ¿Compraría un noble cientos de televisores para su casa? Incluso si los regalara, no compraría tantos. Es cierto. La expresión de Diocleciano se tornó algo fea. Tesoro tenía razón. Incluso si se llevaran estos productos de investigación, no ganarían dinero. Como mucho, podrían disfrutarlos y provocar la envidia de los demás nobles. Aunque esto era muy tentador para los nobles vanidosos, los nobles son codiciosos. Si Diocleciano y Belgard pudieran obtener estos productos tecnológicos, estaría bien, pero otros nobles definitivamente vendrían aquí y se los llevarían. Entonces no tendrían nada que presumir. Entonces, necesitan encontrar una manera razonable de sacarles dinero a los demás nobles. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Diocleciano y Belgard dieron un paso al frente, buscando humildemente consejo. Si pudieran sacarles dinero a otros nobles, estos reyes sin duda estarían muy contentos. Es una forma de debilitar a los demás nobles, Salón. Kaiyuan. Oye, ese tipo lleva 5 horas arrodillado ahí, ¿verdad? No se arrodillará ahí hasta morir, ¿verdad?
Dentro del salón Kaiyuan, varios miembros del equipo de seguridad responsables de la seguridad del salón miraron con preocupación al hombre arrodillado ante la estatua de Dak. Su atuendo sugería que era un noble de algún país del mundo marítimo. Pero este tipo, habitualmente distante, en realidad llevaba 5 horas arrodillado ante la estatua del primer líder de la alianza. Llevaba la cabeza pegada al suelo durante 5 horas. Según los miembros del equipo de seguridad, el estado físico del hombre no era muy bueno. Ahora probablemente tenía las piernas completamente entumecidas o incluso rígidas. Un novato, ¿verdad? Un veterano del equipo de seguridad lo miró y luego apartó la mirada, volviéndose hacia quien había hecho la pregunta. Sí, me transfirieron aquí hace una semana. No te sorprendas. La afición del primer líder no solo es enorme, sino que hay bastantes fanáticos como este. Es solo que todavía no son vacaciones, así que no has visto muchos. El veterano guardia ya estaba acostumbrado. Arrodillarse allí durante 5 horas, o incluso 24, no es raro. ¿Ves esa enfermería de ahí? Es específicamente para esta gente. Señaló la enfermería en un rincón del salón Kaiyuan, donde un Chansei dormitaba. 31 de diciembre del año 103 del calendario de la Liga Pokémon. Liga Pokémon, despacho del líder. Bang. Maestro de cuarta generación. La puerta del despacho se abrió de golpe y una mujer madura, de pelo blanco y tacones rojos, entró corriendo, con el rostro lleno de ansiedad. Sentada en el escritorio estaba una mujer de piel pálida, rostro frío y cabello azul hielo. Es Death, una de las 3 discípulas de Dark. Ay, cálmate, Mirahane, ¿le ha pasado algo a Aslant otra vez? La psíquica Esdeath, de 112 años, miró a su secretaria con cierta angustia. Esdeath ya había tenido 6 o 7 secretarias, cada una con excelentes habilidades, pero todas se marcharon después de unos 10 años. Ser la secretaria de Esdeath era simplemente demasiado exigente. Había mucho que hacer, sobre todo con el creciente número de asuntos de talla mundial que gestionar. Mirahane era una incorporación reciente a la secretaría y aún tenía mucho que aprender. Esta secretaría proviene de un mundo mágico llamado Atlan, donde la magia es mucho más poderosa que en el mundo del acero Noni, y quienes la ejercen generalmente se llaman magos. Sin embargo, este mundo está plagado de problemas. Aunque generalmente es pacífico, los magos suelen causar problemas entre ellos, y los gremios luchan constantemente. Los poderosos dragones también son un problema. Incluso después de que Rayquaza, el dios del cielo, les diera una lección, siguen siendo arrogantes y desenfrenados. Solo unos pocos reyes dragón y dioses dragón tienen algo de sentido común. Es como otro mundo de navegación. No. La energía oscura del mundo Pokémon se ha escapado de su sello. Innumerables Pokémon han sido infectados. ¿Qué? Esdeath se levantó de repente, su rostro se tornó sombrío y aterrador al instante. El mundo Pokémon. Es un mundo muy antiguo, uno de los primeros en aparecer, y también el mundo a gran escala más poderoso de todos. Pero, en consecuencia, cuando surgen problemas en este mundo, sin duda son los mayores problemas de todos. Los 2 incidentes anteriores en el mundo Pokémon ocurrieron hace 80 y 75 años, respectivamente. Los líderes de la Liga Pokémon durante esos periodos eran Monkey D. Luffy, el segundo líder, y Naruto Uzumaki, el tercer líder. Estos incidentes también fueron las verdaderas razones de sus renuncias. Sin embargo, para mantener la moral, la explicación oficial fue que fueron destituidos debido a su incompetencia en el desempeño de sus funciones oficiales. Esto causó un gran revuelo y tranquilizó a todo el mundo. Esdeath también fue nombrada 4ª líder de la Liga Pokémon hace 75 años después de que Naruto resultara gravemente herido, un puesto que inicialmente no le interesaba. Si bien Luffy y Naruto no eran especialmente hábiles en la gestión de los asuntos de la liga, contaban con compañeros muy confiables. Tanto Sabo como Shikamaru eran muy competentes en este ámbito. Por lo tanto, los 2 líderes no tuvieron grandes problemas para gestionar asuntos oficiales, y su renuncia no se debió a esta razón. La verdadera razón fueron sus lesiones y el coma. Ambos estuvieron en coma durante 5 años. No solo ellos, sino muchos otros también cayeron en coma durante esas 2 importantes batallas.
Entre la generación de Luffy se encontraban la familia Monkey, el clan Hyuga, el dojo Ishin, empleados del restaurante Baratie, miembros del ejército Garuda y numerosos marines veteranos. Finalmente, Luffy y su tripulación usaron su poder puro para derrotar temporalmente a las fuerzas oscuras, brindándoles un respiro. Al principio, todos pensaron que estarían a salvo durante al menos 10 años, pero las fuerzas oscuras lanzaron un contraataque después de solo 5 años. En ese momento, Luffy y su tripulación acababan de despertar, y fue la generación de Naruto la que enfrentaría el mismo destino. El desenlace fue igualmente trágico. Además de Naruto, muchos miembros poderosos de los piratas de Barba Blanca, el clan Uchiha, el clan Uzumaki, el trío Inoshikacho y Akatsuki también cayeron en coma. Estas dos importantes batallas, en un lapso de 10 años, destruyeron directamente el 90% de todas las armas artificiales de las series Serapi Pacifista dentro de las instalaciones de investigación de Vegapunk. En la segunda batalla, participó casi toda la cúpula de la liga, incluso veteranos como Madara e Izuna. Luffy y Naruto, junto con los héroes del aura restaurados, los guardianes de Yggdrasil y numerosos psíquicos más, finalmente lograron encerrar el aura oscura en un rincón remoto del mundo Pokémon. Esta vez, permaneció sellada durante más de 70 años. Aunque el aura oscura desapareció de la vista humana hace mucho tiempo, e incluso una o dos generaciones que vivieron esas dos grandes guerras han fallecido, su reaparición aún causa escalofríos. Lo bueno de esas dos guerras fue que nadie murió. Esto se debió en gran medida a la recopilación de información de la Liga Grimm. Descubrieron que el aura oscura tenía un tremendo impacto en Pokémon y criaturas no humanas. Los Pokémon comunes eran incapaces de resistir, e incluso los Pokémon legendarios se corrompían rápidamente en sus mentes. Sin embargo, el impacto del aura oscura en los humanos era muy limitado. Como mucho, causaba un shock mental prolongado, que llevaba a la inconsciencia o incluso a la pérdida parcial de memoria, pero no ponía en peligro sus vidas ni controlaba su voluntad. Por lo tanto, desde el principio, la Liga Pokémon prohibió a todos los Pokémon participar en las batallas. Solo los humanos podían luchar. Incluso los reyes del mar del mundo náutico, las bestias con cola del mundo ninja, los dragones del mundo de Fairy Tail y las bestias mágicas del mundo de Zero no Tsukaima, todas criaturas no humanoides tienen prohibido acercarse al aura oscura. Esta es una batalla entre todos los entrenadores humanos y el aura oscura. El aura oscura busca corromper a todos los seres no humanos para lograr un propósito desconocido, y la tarea de los entrenadores es protegerlos. El aura oscura en sí no es particularmente difícil de controlar. Desde el exterior, parece una niebla negra. Lo realmente difícil de controlar es que esta aura oscura puede convertir silenciosamente a poderosos Pokémon en sus marionetas y continuar propagándose hasta impregnar el mundo entero. Los Pokémon legendarios del mundo Pokémon se han convertido en la mayor fuerza de combate del aura oscura, causando un inmenso sufrimiento y dificultando enormemente la batalla para las potencias humanas del bando de la Liga. Si los primeros dioses y los poderosos Pokémon de la Liga pudieran intervenir, esos debiluchos no serían rival para la Liga. Incluso si los Pokémon no intervenían, las otras poderosas criaturas no humanas podrían aliviar la inmensa presión. Pero nada de eso funciona. Si no fuera por el grupo de Vegapunk, que acumuló una plétora de armas artificiales durante las últimas 2 décadas desde que se unió a la Liga Pokémon, la Liga probablemente estaría en grave peligro. En aquel entonces, las jóvenes Death y sus compañeros intentaron encontrar a Dark, buscando su ayuda. Después de todo, Dark siempre había sido la cima del potencial humano, sin excepción. Esdeath incluso había presenciado cómo Dark dejaba inconsciente a Regigigas de un solo puñetazo hacía más de 80 años. Sin embargo, su maestro desapareció poco después de que estallara el aura oscura. Nadie sabía a dónde iba, ni siquiera quedaba rastro, como si nunca hubiera existido. Pero el problema era que, aunque Dark había desaparecido, el número de mundos vinculados a la isla Pokémon seguía aumentando. Por eso, la incubadora y Esdeath siempre creyeron que Dark debía seguir en este mundo. Sin embargo, su creencia no era del todo firme. Los mundos que habían formado enlaces permanecieron inalterados, accesibles solo para el actual líder de la Liga. Además, este debía viajar personalmente a ese mundo para domesticarlo, lo que le permitiría un período de paz antes de que se abriera el pasaje, conectando realmente la isla Pokémon con ese mundo. Cuarta generación, ¿qué hacemos ahora?
¿Qué más podemos hacer sino convocar la conferencia de la Liga Pokémon? Esdeath negó con la cabeza, pero en realidad no estaba demasiado asustada. Los tiempos habían cambiado. El aura oscura era ciertamente poderosa, pero habían pasado 75 años desde su último encuentro. Gracias al creciente número de mundos vinculados, la Liga Pokémon se había fortalecido durante esos 75 años, con docenas de mundos uniéndose y atrayendo a miles de potencias de primer nivel. Esto le dio a Esdeath la confianza para luchar contra el aura oscura de nuevo. Esta vez, no sería más débil que antes. Lo que debían considerar era cómo sellar el aura oscura para siempre. En aquella época, los entrenadores aún se preocupaban relativamente por su fuerza, pero dentro de 100 o 1000 años, la gente podría no estar dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecerse, sino a dedicar más tiempo a criar Pokémon. Tal como es el mundo Pokémon ahora. Y la cantidad de Pokémon en el futuro alcanzaría inevitablemente una cifra asombrosa. Si no eliminaban por completo el aura oscura ahora, era difícil saber si la Liga Pokémon podría lidiar con ella en el futuro. Una vez que las fuerzas oscuras invadieran con éxito la isla Pokémon, con la gran cantidad de Pokémon que había allí, todo habría terminado. Quizás el maestro pensó lo mismo, por eso se fue a buscar una solución permanente. Esdeath suspiró, reclinándose en su silla y mirando por la ventana hacia Ciudad Liga. Esta ciudad se había vuelto cada vez más próspera durante el último siglo. Aparecían trenes de levitación magnética, aviones civiles no tripulados, portales de teletransporte de larga distancia, todo tipo de cosas extrañas. Con la llegada de la tecnología, la isla Pokémon se desarrollaba a un ritmo vertiginoso. Y el poder de los Pokémon se hacía cada vez más fuerte. Desde el impacto inicial de la mega evolución hasta la proliferación de la magia de Dragon Slayer, las habilidades de las frutas del diablo y las técnicas del ojo prohibido, todo se volvía cada vez más común. Sin embargo, gracias a estos avances, los primeros dioses también se fortalecían constantemente. Tanto es así que, ante situaciones que ella no podía controlar, los primeros dioses podían manejarlas con relativa facilidad, lo que permitía a la isla Pokémon mantener su dominio sobre otros mundos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tras las dos batallas anteriores y el incidente en el mundo ninja, estamos seguros de que solo las habilidades especiales disponibles en la isla Pokémon pueden sellar el aura oscura. Eso significa que solo esta habilidad especial puede dañar realmente el aura oscura y causarle daño. En la última batalla, debido a que nuestros usuarios de habilidades especiales la hirieron gravemente, no ha acumulado suficiente poder para romper el sello durante más de 70 años. Esta vez, si queremos eliminarla por completo, es indispensable contar con un gran número de poderosos usuarios de habilidades especiales. La conferencia de la Alianza cuenta con más de 100 participantes, incluso con una limitación significativa del número de asistentes. Básicamente, cada mundo solo envía a 1 o 2 representantes destacados a la conferencia, y luego se transmite el contenido de la reunión. El incidente del mundo ninja mencionado se refiere al momento en que apareció por primera vez el aura oscura. Una brizna de aura oscura también apareció en el mundo ninja. Se desconoce si esta brizna de aura oscura surgió espontáneamente en el mundo ninja o provino del mundo Pokémon. Sin embargo, debido a su pequeña cantidad, fue eliminada de inmediato por usuarios psíquicos cercanos mediante telequinesis. Desde entonces, el aura oscura no ha vuelto a aparecer en el mundo ninja. Nuestro mundo cuenta con una gran cantidad de usuarios de habilidades especiales. La cantidad no es un problema. Los representantes del mundo Pokémon son Cynthia, ex campeona de Sinnoh, y Steven, ex campeón de Hoenn. Ambos tienen la misma edad que Esdeath y solo mantienen su vitalidad juvenil con pociones producidas por el laboratorio de Monet. Actualmente, son el presidente y el vicepresidente de la próxima Liga Pokémon del mundo Pokémon. Como origen de estas habilidades especiales, el mundo Pokémon ha contado con una cantidad considerable de usuarios de habilidades especiales a lo largo de los años. Especialmente después de las dos grandes batallas contra el aura oscura en las décadas de 1970 y 1980, la Liga Pokémon se dio cuenta de que el aura oscura podría regresar en cualquier momento. Por lo tanto, comenzó a ordenar deliberadamente la creación de escuelas de entrenamiento de habilidades especiales en cada mundo.
El mundo Pokémon, como fuente y sello del aura oscura, es de suma importancia, ya que casi todas las regiones cuentan con entre 3 y 5 escuelas de entrenamiento de habilidades especiales. Solo en el mundo Pokémon, probablemente haya cientos de miles, si no millones, cerca de 100.000, de los cuales el 95% son psíquicos adquiridos. Esta es la única habilidad especial que se puede cultivar y tiene probabilidad de aprenderse. El 5% restante consiste en habilidades especiales como fuerza sobrehumana, poder de la tierra, poder del permafrost y poder del aura. Un 4% se hereda de forma innata y el 1% restante se despierta inesperadamente por diversas circunstancias. Al igual que en el mundo de Zero no Tsukaima, la familia Valier, a la que pertenece Louise, produce un héroe del aura aproximadamente cada 3 a 5 años, lo que los convierte en una auténtica familia del aura. También está el linaje Migumi en el mundo ninja. Aunque su población es pequeña, todos allí han despertado el poder del aura. Entonces, el problema ahora es, ¿dónde encontramos a un usuario de habilidad lo suficientemente fuerte como para aplastar el aura oscura? En un lateral de la sala de conferencias, un anciano moreno y rubio hablaba con las piernas cruzadas. Aunque su postura era muy inapropiada, nadie le objetó nada. Esto no solo se debía a que su fuerza era una de las mejores de la liga, sino también a que nunca se había perdido una sola guerra de liga. Gilon, expresidente de la IGO, Organización Gourmet Internacional, del mundo de Torrico, es el aprendiz del dios de la comida gourmet, Acacia, y es aclamado como la persona más fuerte del mundo gourmet. Claro que, al llamado dios de la comida gourmet la gente de ese mundo solo lo llama dios por sus hazañas. En realidad, es solo un humano con un nivel de captura de 30.000. Sin embargo, puede considerarse un dios de nivel inferior reconocido por la Liga Pokémon, por lo que aún conserva cierto estatus, y su fuerza apenas es comparable a la de un dios de segundo nivel. Sin embargo, el reconocimiento de este dios de su nombre divino no se basa en su fuerza, sino puramente en sus habilidades culinarias, suficientes para conmover incluso a los dioses. Junto a Gilon se encuentra el actual presidente de la IGO, Mansam, un hombre poderoso y musculoso de mediana edad. Sin embargo, su fuerza es muy inferior a la de Gilon. En su estado sellado, solo alcanza el nivel de un vicealmirante recién ascendido en el mundo de Torrico, y cuando está completamente abierto, probablemente alcanza el nivel de un almirante. Esto se debe principalmente a la aparición de la Liga Pokémon. Esta vez, Mansam no pudo comer todo el menú de la Tierra, lo que le impidió alcanzar su fuerza final de la obra original. Dark devoró todo el menú de la Tierra. Después de eso, la fuerza física de Dark ascendió de un dios de segundo nivel a uno de primer nivel, y con Aki y Aura, aturdió a Regigigas de un solo puñetazo. Cabe recordar que Regigigas en ese momento no era el Regigigas original. Dark buscaba con frecuencia en el mundo cosas como la esencia del mundo y el núcleo del mundo para fortalecer a esos dioses primordiales. Regigigas, por aquel entonces, ya se encontraba en un estado de fortalecimiento. El aumento era como la diferencia entre Groudon y el Groudon primordial. Si ni siquiera las habilidades combinadas del cuarto señor y los dos antiguos señores pueden resolver esto, probablemente nadie en estos mundos pueda, dijo Irene Belserion. Irene, del mundo de Fairy Tail, fue la fundadora de la magia encantadora y la magia matadragones, la madre de los magos matadragones. También era una humana conocida como la dragón sabia. Sí, era humana, pero podía transformarse en dragón. En el mundo de Fairy Tail, hay un dicho: quien mata a un dragón se convierte en dragón. Todos los humanos que abusan de la magia matadragones acaban volviéndose dragones o incluso pierden la cabeza. Irene es una de ellos. Irene solo pudo recuperar su forma humana con la ayuda de Zeref, el progenitor de los magos oscuros. De la misma manera, ahora que es humana, Irene puede participar en la guerra contra las fuerzas oscuras. Si todavía fuera un dragón, sería absolutamente incapaz de ir al campo de batalla. La acompañaba un hombre mayor y de aspecto común. Auguste, conocido como el Rey Mágico y también llamado la Calamidad, era hijo de Zeref, el progenitor de los magos negros, y Mavis, la primera maestra del gremio de Fairy Tail. Estos dos no eran en realidad los más fuertes del mundo de Fairy Tail, simplemente se encontraban en el nivel más bajo. Originalmente, había algunos dioses dragón y villanos de fuerza similar, pero la alianza los mató, y los dioses dragón, incapaces de participar en la guerra de la energía oscura, naturalmente no acudieron.
En cuanto al más fuerte, ese era sin duda el inmortal Zeref, quien también era miembro de la Casa de la Nutrición. La fuerza de Zeref era la más poderosa entre todos los humanos, posiblemente solo superada por la de Dark. Para ser más específicos, Zeref alcanzó su límite cuando absorbió todo el poder mágico de Mavis, es decir, cuando obtuvo el corazón de Ada. En ese momento, poseería un poder mágico infinito y podría transformarse en el dios blanco Zeref. En este estado, Zeref podía manipular el tiempo y el espacio, retroceder el tiempo, restaurar áreas dañadas e incluso abrir portales para viajar al pasado y reescribir la historia. Esto era comparable al poder de un dios de primer nivel. Sin embargo, Zeref solo respetaba a los miembros de la Casa de la Nutrición. Ni siquiera Esdeath le tenía respeto. Por lo general, Zeref solo abandonaba su guarida al 100% cuando Dark intervenía personalmente. Esdeath, aunque aprendiz de Dark, no era miembro de la Casa de la Nutrición, por lo que Zeref siempre había sido indiferente a este líder de cuarta generación. Cómo Dark convenció a Zeref de que desistiera de su intento de suicidio y se uniera a la Casa de la Nutrición seguía siendo un secreto, desconocido incluso para Irene y August. Si los tres discípulos del Señor de la primera generación no pueden, entonces quizás el Señor de la primera generación, más fuerte, tenga que intervenir, murmuró un hombre de pelo largo con traje antiguo y una brocheta de espino confitado en la boca. Soltó un chasquido al ser abofeteado por una mujer descalza con orejas de zorro que estaba a su lado. Dongfang Xuechu y Tu Sanongong pertenecen al mundo espiritual del zorro. El primero es el líder de la Alianza Ki único y la persona más fuerte del reino Dao. El segundo es el líder de la Alianza Demonio, y su estatus en el reino demonio es similar. El mundo espiritual del zorro, vinculado a la isla Pokémon, es una línea temporal antigua, no la moderna. Si fuera el mundo moderno, este mundo no habría sido elegido. La fuerza general del mundo espiritual del zorro es difícil de evaluar. Solo se puede decir que su límite inferior es muy bajo y el superior, muy alto. Desafortunadamente, el cultivo humano no aumenta la esperanza de vida. Si lo hiciera, el potencial humano podría elevar la fuerza general del mundo en al menos un nivel. Aunque la fuerza de este mundo es inestable, ofrece una gran cantidad de maneras de hacerse más fuerte. Estas incluyen, entre otras, diversas artes daoístas y demoníacas, así como diversos tesoros mágicos, cuerpos espirituales y linajes. Se puede decir que la llegada del mundo espiritual del zorro ha mejorado significativamente la fuerza de toda la liga Pokémon. La primera generación lleva desaparecida más de 70 años y aún no hay noticias suyas. ¿Dónde se supone que lo encontraremos? Un hombre de cabello negro y ojos rojos se rascó la cabeza con angustia. Es descendiente de Madara y también de Kibu. Su padre es del clan Uchiha y su madre del clan Ojo de Dragón Sangriento. Ni siquiera los primeros dioses pudieron encontrar al señor de la primera generación, y mucho menos nosotros. A su lado había una mujer rubia y madura, de ojos blancos y cejas rizadas, cuyo apellido era Vinsmoke. Sin embargo, no era descendiente de Hinata, sino de su hermana menor, Hanabi. Quizás, podamos buscar ayuda en el pasado o en el futuro. Resonó una voz que silenció toda la sala. No porque fuera imposible, sino porque era demasiado posible. De hecho, todos habían tenido esta idea, pero viajar en el tiempo siempre había sido un tabú no escrito en la alianza. Nadie se atrevía a hacerlo, y muy pocos tenían la capacidad de hacerlo. El hecho de que ningún visitante de otras épocas hubiera llegado jamás a su punto temporal bastaba para demostrar que viajar en el tiempo estaba básicamente prohibido en cualquier época. ¿Quién sabía si regresar al pasado causaría la desaparición de su yo futuro o de sus familiares? ¿Quién sabía si sus amigos y familiares perderían repentinamente a un miembro? ¿Quién sufriría las consecuencias? Tenemos que considerar cuidadosamente los pros y los contras de hacer esto, dijo Esdeath, con las manos apoyando la barbilla y una expresión gélida. Hay una cosa más que debo recordarles. Desde el cuarto año del calendario de la Liga, el primer líder de la Liga ha hecho que Dialga, el dios del tiempo, proteja la línea temporal. A menos que ocurra algo que amenace a toda la Liga o incluso a todos los mundos, ninguna criatura puede viajar activamente a través del tiempo. De lo contrario, serán interceptados por el dios del tiempo y enviados a la prisión Pokémon. Por lo tanto, incluso si viajáramos activamente en el tiempo, solo podríamos regresar a un punto anterior al cuarto año del calendario de la Liga para encontrar al primer líder de la Liga en ese momento.
Es poco probable que el primer líder de la Liga 4 años después viaje al futuro para brindar asistencia. 7 de diciembre, año 3 del calendario de la Liga Darkrai. Hoy es un día de celebración para Darkrai. El dormido Darkrai muestra signos de despertar. Darkrai puede sentir que la energía previamente latente dentro de Darkrai se vuelve gradualmente más activa. A juzgar por esta tendencia, Darkrai podría despertar por completo hoy. Darkrai comenzó a absorber la pizarra del mal el 31 de diciembre del año pasado, y ha pasado casi un año completo. Darkrai no ha visto ni hablado con Darkrai en un año. Aunque Darkrai puede sentir constantemente la presencia de Darkrai en su sombra, todavía se siente un poco incómodo. Solo cuando Darkrai está completamente despierto en su sombra puede Darkrai sentirse completamente a gusto. Debido a esto, Darkrai está de particularmente buen humor todo el día, encontrando todo interesante y agradable. En realidad, la rutina de hoy no es diferente de lo habitual. No hay nada particularmente especial en ello. Quizás solo el descubrimiento del anillo de Andor Paris de Sarata en el tesoro del Palacio de Goria sea prueba de ello. Después de tantos años, el anillo finalmente ha regresado a su dueña, Sarata. Es una lástima que el poder que contenía originalmente se haya agotado por completo. Sin embargo, a Sarata no le importa. El poder original del anillo podía hipnotizar a alguien, pero ese poder le resulta inútil. La importancia del anillo para ella reside en su simbolismo y significado. Su poseedor es esencialmente el segundo rey de los elementales de agua, capaz de comandarlos. Sarata no quiere que un objeto tan importante caiga en manos de alguien en quien no confía, por lo que está decidida a recuperarlo, para evitar que los elementales de agua sean explotados por villanos en el futuro. El tiempo pasó rápidamente. El movimiento de las nubes en el cielo era visible a simple vista. La puesta del sol parecía solo un parpadeo. Cuando el sol desapareció por completo tras el horizonte y la noche cayó oficialmente, las fluctuaciones de Darkrai se activaron por completo. Un único y misterioso ojo azul emergió gradualmente de la sombra de Dark. «Sal. ¿Qué miras?», refunfuñó Dark, molesto. Dark, rió Darkrai con una risa inquietante, y luego se levantó lentamente de la sombra de Dark. Al ver su nueva forma, se quedó boquiabierto. El nuevo Darkrai era más delgado, con un aspecto aún más misterioso y despiadado, y jirones de luz azul gélida comenzaron a aparecer en los bordes de sus manos y cuerpo, originalmente negros como el azabache. «Mucho más genial que antes, y también parece mucho más fuerte», comentó Dark con una sonrisa, acariciándose la barbilla. Darkrai parecía un poco avergonzado, rascándose la cabeza con una mano antes de mirar a Dark con seriedad. «No ha pasado nada inesperado, pero es un inconveniente sin ti cerca. Han pasado muchas cosas el último año. Tus recuerdos siguen atrapados en Sao, ¿verdad? Te lo contaré despacio. Hay nuevos mundos y nuevos compañeros». Como había tantas cosas que contar, Dark solo ofreció un breve resumen. Más tarde, le explicaría los detalles a Darkrai. Ahora, Dark estaba más preocupado por el alcance de la fuerza de Darkrai tras absorber la placa de cara maligna. Por aquel entonces, Darkrai era solo un Pokémon legendario de nivel 2 mediocre, apenas capaz de competir temporalmente con otros Pokémon legendarios y sus formas normales. Aquí, los niveles 1 y 2 se refieren a la fuerza de todos los Pokémon legendarios, no solo de los legendarios. Una clasificación más precisa para Darkrai debería ser Pokémon mítico en lugar de Pokémon legendario, pero sigue siendo un Pokémon legendario. Poder enfrentarse al poder de un Pokémon mítico ya es bastante poderoso. El aumento de la placa de cara maligna debe ser enorme para Darkrai. Primero, los dos puntos más obvios. Una cosa es segura: Darkrai ya no se verá afectado por los movimientos de tipo siniestro. Otra es que el daño de los movimientos de tipo siniestro de Darkrai aumentará permanentemente al 120%. Esto por sí solo eleva el poder de combate de Darkrai al menos un nivel. En términos de estadísticas, incluso si no alcanza el nivel de un Pokémon legendario, definitivamente está en la cima de la clasificación de Pokémon legendarios. Es prácticamente invencible por debajo del nivel legendario. Sin embargo, debido a la existencia de Pokémon como Yveltal, Urshifu y Uxlord, incluso sin movimientos de tipo siniestro, Darkrai no puede considerarse el Pokémon de tipo siniestro más fuerte.
porque en términos de daño de movimientos de tipo siniestro, Yveltal, al mismo nivel, definitivamente infligirá más daño que Darkrai, incluso con un aumento de daño del 20%. El otro aspecto es más subjetivo y requiere mayor exploración. Cada tablilla de piedra tiene una descripción única, y la de tipo siniestro es la siguiente. 2 son materia, 3 son mente. De esto surge la oración, y de esto toma forma el mundo. El contenido por sí solo es un poco absurdo. Sin embargo, la forma externa de Darkrai ha cambiado significativamente, por lo que es imposible que solo tenga los simples efectos de inmunidad al daño de tipo siniestro y potenciación del daño de tipo siniestro. Vamos, probémoslo con O. Darkrai se giró para mirarlo, quien asintió. O es un dios de la guerra de nivel 1 estándar, perteneciente al nivel intermedio entre los dioses de nivel 1. Aunque, basándose en su limitada historia en el anime y las películas, O es prácticamente un dios de nivel 1 de nivel inferior, como dios de la portada, debe ser al menos un dios de nivel 1. Ver el resultado de la batalla de Darkrai contra O dará la idea más directa de la fuerza actual de Darkrai. En el borde del continente, O estaba muy disgustado por haber sido llamado por Darkrai para luchar contra él, y estaba furioso. Odiaba luchar. Era agotador y doloroso. Sin embargo, sentía cierta curiosidad por Darkrai, quien había absorbido la tabla de piedra malvada, así que estaba dispuesto a intentarlo. Ambos libraban una batalla libre, sin que Darkrai necesitara dar órdenes. La función principal de Darkrai era usar sus diversas habilidades especiales para observar y analizar la batalla, juzgando su fuerza de combate actual. Solo él tenía la capacidad de evaluar combates entre Pokémon legendarios. Vegapunk y Monet habían desarrollado previamente dispositivos de recopilación de datos de batalla Pokémon, que eran productos tecnológicos similares a gafas y cámaras, respectivamente. Sin embargo, Darkrai supo que no funcionarían tras una prueba rápida. Si bien el dispositivo de Monet era bastante preciso recopilando diversos datos, solo funcionaba bien con Pokémon por debajo del alto mando. Por encima, era solo un lío de código confuso. Vegapunk podía observar el alcance de los Pokémon de nivel campeón, pero los datos eran bastante ambiguos. O y Darkrai, en cuanto a nivel, no habían superado el nivel de campeón. Sin embargo, son Pokémon legendarios, con un estatus especial y un poder de ley exclusivo, por lo que su nivel de combate supera con creces al de los campeones, haciendo imposible que los instrumentos detecten sus datos específicos. El estilo de combate de O es simple y brutal. Vientos y llamas furiosos recorren el espacio salvajemente, atacando a Darkrai desde todas las direcciones. Antes, Darkrai solo podía esconderse en la oscuridad para evitar tales ataques. Pero ahora es diferente. Darkrai extiende sus brazos y Agujero Oscuro crea una cortina oscura que absorbe todos los movimientos de tipo fuego y volador. Desde el exterior, ocasionalmente aparecen rayos de un azul gélido en el vórtice negro de Agujero Oscuro. Sin embargo, Darkrai sigue optando por evitar el fuego sagrado de O. Agujero Oscuro es aún más poderoso ahora. Tiene una sensación de defensa absoluta. Darkrai observa el vórtice oscuro en sus manos, como si viera la habilidad fruta barrera de Bartolomeo. El antiguo Agujero Oscuro no podía resistir los ataques de un dios de nivel 1, y probablemente se desintegraría desde dentro, poniendo a Darkrai en una situación difícil. Pero ahora sí puede. Desde esta perspectiva, Darkrai al menos ha alcanzado el nivel dios de nivel 1 con su habilidad exclusiva. Después vinieron nuevas pruebas en varios aspectos. Un punto particularmente notable fue que los movimientos de tipo siniestro de Darkrai parecían haber alcanzado un punto crítico, lo que resultó en ligeros cambios. Todos sus movimientos de tipo siniestro emitían ocasionalmente una luz azul gélida al usarlos. Este fenómeno también ocurría con Yveltal, el dios de la destrucción. Los movimientos de tipo siniestro de Yveltal no eran simplemente negros, sino mezclados con su propio rojo único. Esto también podría ser una prueba de que la energía de tipo siniestro de Darkrai había alcanzado el nivel dios de nivel 1. Además, las habilidades de Darkrai también experimentaron cambios significativos. En resumen, sus estadísticas de ataque y ataque especial se volvieron mucho más fuertes. Anteriormente, las fortalezas de Darkrai residían en ataque especial y velocidad, mientras que las otras 4 estadísticas eran relativamente promedio.
Ahora, su estadística de ataque ha aumentado a un nivel relativamente ventajoso, mientras que su estadística de ataque especial ha aumentado a un nivel significativamente ventajoso, con cada estadística aumentando aproximadamente 40 puntos. Las estadísticas base totales originales de Darkrai eran 600, y ahora alcanzan 680. La estadística base estándar para una unidad legendaria es 680. Darkrai detuvo la batalla después de cierto punto. No había necesidad de continuar. Ya había evaluado el nivel actual de Darkrai. En las primeras etapas de la batalla, Darkrai pudo defenderse contra Oro, pero a medida que avanzaba la batalla, Darkrai comenzó a tener dificultades. Fin del capítulo 480.